Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo videazo del juego Age of Empires Mobile. Y aquí tenemos héroes que seguramente ustedes han visto en la página bien oficial de Age of Empires Mobile. Algunas imágenes de ciertos héroes como Saladino, creo que está el Carlomagno y creo que está el héroe, creo que es Alejandro Magno. Pero hay uno que les voy a estar mostrando aquí también en este video que seguramente no lo han visto todavía. Bien, pero la idea es traérselo, podérselos mostrar y que ustedes lo vean y los puedan apreciar. Estaban en inglés, utilicé prácticamente un traductor de Google que permite traducir fotos y las traduje. No es mucho, pero para algo va a poder servir. Y espero que les guste, que les ayude este video. Prácticamente es como quien dice una filtración de héroes que van a estar llegando. Si no me equivoco, estos son héroes que pueden llegar en temporada 2. Por eso todavía no los hemos visto en Age of Empires Mobile. Bien, como ustedes saben, va por temporadas. Y seguramente en la temporada siguiente vamos a tener que este héroe va a estar llegando. Y los otros héroes también van a estar llegando a nuestros servidores de Age of Empires Mobile. Hay que esperar. Esto, si no me equivoco, fue en una de las betas viejas que estaban estos héroes. Y aquí tenemos quedó la información guardada. Y bueno, lo vamos a traer como filtración. Porque prácticamente la imagen la seguimos viendo prácticamente en Age of Empires Mobile. Voy a intentar abrir otra pestaña y poner Age of Empires Mobile para que le muestre Age of Empires Mobile. A ver si me deja la página. Esto. Y así vemos las fotos, las imágenes de estos héroes que siguen allí, que no las han quitado y por lo tanto deberían de venir. Bien, deberían de aparecer en el juego. Si vos tenés un héroe colocado, quiere decir que en algún momento tenés pensado traerlo. Saladino, en algún momento va a aparecer. Aquí nos indica que es arqueros y caballería, que lo vamos a estar mostrando luego. Acá tenemos, no, creo que está Carlomagno, o puede ser que se los traiga como novedad. Vamos a ir pasando a ver si los llegamos a ver. Creo que aquí habían dos. Tenemos a Alejandro Magno, que va a ser piqueros y espadachines. No lo tengo, no tengo las habilidades. Tengo que ver si en algún momento lo puedo conseguir. Carlomagno, espadachines y arqueros, y va a faltar algún otro que no tenemos por allí en la vuelta. Pero bueno, para que ustedes vean que hay héroes que están en la página oficial, que no lo tenemos en el juego, pero que seguramente van a ser de la segunda temporada y hasta aparecen en los videos de presentación. Por lo tanto, es muy coherente que ya estén. Y lo que hice fue traducir las imágenes que pude obtener de estos héroes. Bien, estaban en inglés, las traduje al español. Fíjense que prácticamente condice, o sea, prácticamente estaría siendo igual, espadachines y arqueros. Vamos a buscar a nuestro querido héroe Carlomagno, que estaba por aquí. Espadachines y arqueros. Bien, no sé si se ve allí abajo, creo que no. Quiero que lo puedan ver, no me va a dejar mostrarlo. No sé, a ver. Se pasa. No me deja mostrarlo ahí. Capaz que si le subo la pantalla un poco, estoy acomodando la otra pantalla. Ahora sí puede ser que lo vean. Bien, y prácticamente ahí tendríamos al héroe. Bien, ahí tenemos ya la imagen. Ya tienen hasta la imagen del héroe, todo. O sea, quiere decir que va a estar 100% incorporado en algún momento. Tengo que seguramente va a llegar en temporada 2 o quizás cuando avance mucho más el servidor. No sabemos bien a ciencia cierta, pero va a estar llegando muy pronto y por lo tanto ya tenemos aquí prácticamente las habilidades filtradas de este héroe. Me voy a correr de vuelta para abajo porque queda feo la parte en blanco. Era solo para que pudieran ver eso. Y bueno, vamos a ver un poco. Bien, esta prácticamente va a ser la habilidad principal. Majestad Imperial, costo de ira 400 va a costar. Creo que cuesta más que unos cuantos héroes, por lo tanto es coherente que sea un héroe de temporada 2. Habilidad del comandante, disculpen la traducción, es un desastre, porque utilicé, como les digo, ahí abajo dice Translated with Google Lens. Bien, utilicé esa aplicación. Recupera las unidades de tu tropa, tasa de recuperación, tanto por ciento, no se ve. Bonificación de estrategia, te da una bonificación también de estrategia. Y aumenta su poder y estrategia en un porcentaje. Bonificación de estrategia durante 15 segundos. Otorga 200 puntos de furia inicial al entrar en batalla, lo cual te ayuda porque ya tenés el 50% logrado. Bien, vamos a la siguiente,
Que en la siguiente podemos ver habilidad característica. Hay una... Creo que esto está un poco más quedó como habilidad que activa los siguientes efectos. Nos queda como mal. Creo que esto va así. Habilidad característica. Hay una probabilidad de que cuando Carlomagno actúe como segundo al mando, tu comandante se use inmediatamente su habilidad característica activa. Una vez la habilidad de carga entra en estados encantadores, la habilidad que ya está en estado de carga surte efecto inmediatamente. Y el daño de la habilidad aumenta en un X%, que está medio borroso, no se ve. Bonificación tanto por ciento de estrategia. Y la estrategia y el poder del comandante aumentan en un 65, o sea, un 6%, quizás está mal traducido. Cuando Carlomagno actúa como comandante, aumenta la probabilidad de activación de la habilidad. Activa característica del segundo al mando en un X% y aumenta su estrategia y poder en un, no sé qué será esto, en 20 durante 6 segundos, o no sé, o 200 o 2000, no sé. Como les digo, estaba mal traducido y hay números muy borrosos si se fijan, que no se podían ver bien. Las imágenes no eran de la mejor calidad. Esta quizás sí está un poco mejor. Y acá tenemos esta habilidad también de Carlomagno, conflagración, objetivo, tropas enemigas, tales estrellas, por eso es legendaria. Acá esto, posibilidad de activación 25%, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, tasa de daño 59%. Imagino que sea un 60% o 59%. Creo que esto igual va subiendo a medida que la subís, ponele que 59,60 lo va subiendo. Bonificación de estrategia, inflige el efecto de quemadura, infligiendo daño de estrategia cada segundo. Tasa de daño 6,06%, bonificación de estrategia durante 6 segundos. Bien, esta es otra habilidad. Va a ser un poco largo porque voy a mostrar 3 héroes. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, tasa de daño 56,56%. Bonificación de estrategia, recupera las unidades de tu tropa, tasa de recuperación 31,31%, bonificación de estrategia. Y acá tenemos esta otra, que esta es épica. Se dan cuenta porque son de 5 o de 4 estrellas, las de 5 son legendarias y las de 4 son épicas. Inflige daño, acá tenés impacto del ardiente, posibilidad de activación 20%. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, tasa de daño 49,17%, bonificación de estrategia e inflige el efecto de quemadura, lo que inflige daño de estrategia cada segundo, tasa de daño 8,92%, bonificación de estrategia durante 3 segundos. Bien, y ahí creo que tenemos esta otra, sembrando discordia, objetivo, no sé qué. Posibilidad de activación 25%. Después de lanzar un ataque normal, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Tasa de daño 41,26%, bonificación de estrategia. Y roba 6,69 puntos de estrategia del enemigo. Y se la da a tu comandante durante 3 segundos. Bien, y acá llegamos al final. Acá salgo. Voy para atrás porque tengo el otro héroe. Esto es Carlomagno. Hatshepsut es otro héroe. Creo que es una heroína. Hatshepsut. Para la pronunciación son un asco. Para pronunciarlo, soy un asco. No se burlen de mí. Acá tenemos a esta heroína. Porque tiene pinta, creo que es una mujer. No sé, si no me corrige. O es un hombre. Bueno, no sé. Bien, acá tenemos la primera habilidad. Por ejemplo, acá ataque, comandante, arquero. Bien, acá te muestra que este va a ser solo de arqueros. El otro tenía 2 tipos de tropas, creo que era arquero y espadachines. Bien, y acá tenemos estas habilidades. Habilidad del comandante, inflige daño de estrategia hasta a 3 tropas, o sea, efecto de área. Bien, 3 tropas cercanas. Tasa de daño X%, daño bonificación de estrategia y recupera tus unidades, o sea, encima sana. Que equivalen al 9% del daño de habilidad, o sea, generamos tanto daño y recuperamos tanto. Cuando el atributo de estrategia total de todos tus héroes es mayor que el de los héroes enemigos, encarnación del dragón infligirá un golpe adicional de daño de estrategia, tasa de daño X%, bonificación de estrategia, cada un punto de ventaja de estrategia aumenta la tasa de daño
del daño adicional será en tanto batalla, otorga 150, esto debe ser por ciento. No sé bien esto cómo es. Hasta la furia inicial al entrar en, no sé, está como cortado, pero medio ahí. Las imágenes, como le digo, no son de muy buena calidad. Acá tenemos otra más. Pena de Amon. Nivel de habilidad de 42, no sé qué. Posibilidad de activación 20%. Tipo es esa. Habilidad característica. Inflige daño estratégico a la tropa enemiga. Tasa de daño durante 3 segundos. X%. ¿Qué es esto? Verde. Que estaba borrado, no se veía. Bonificación. Y reduce el poder y la estrategia. La estrategia y la armadura de todos los héroes enemigos. Y no sé, bonificación de estrategia, me imagino que te da también. Tanto por ciento. Por eso estas son medias raras, medias borrosas. Estas son más claras. Bien, en esta, el regalo del maestro de la estrategia. 100% posibilidad de activación. Es legendaria. Aumenta el daño de la estrategia del héroe en un 8.94%. Y la probabilidad de activación de la habilidad activa. De las habilidades activas exclusivas en un 3.03%. Hay que ver si eso está 100% bien o no, pero bueno. Luego vamos acá, que dice conflagración, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, tasa de daño 59.60, bonificación de estrategia, inflige el efecto de quemadura, infligiendo daño de estrategia cada segundo, tasa de daño 6.06, esta es la misma de Carlomagno, la comparte si no me equivoco. Acá tenemos otra táctica de guerra. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Tasa de daño. Esto sí. Y acá tenemos esta otra. Bien, esas creo que se repiten. Algunas se pueden repetir. Bien. Esta es huelga enfurada. El nombre puede cambiar. Porque la traducción es un desastre. 25% de posibilidad de activación. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Tasa de daño 41.72%. Bonificación de estrategia y aumenta la furia de la tropa en 4.46 puntos será. O quién sabe cómo es. Y ya no tiene más habilidades. Acá cerramos. Y para no hacerla muy larga vamos a ir a la de Saladino, que también lo tenemos. Al querido héroe, que lo vieron ahí. Este creo que está mejor la imagen. Bien. Acá tenemos que es caballería, arqueros. No tengo, como le digo, la de Alejandro Magno. No la he conseguido. Ni bien la consiga, se las voy a estar trayendo también. Y dice, habilidad del comandante, inflige... Vamos a intentar agrandar porque no leo muy bien. Ahora sí. La habilidad del comandante inflige un porcentaje de daño de poder a 3 tropas enemigas en el área en forma de abanico que se encuentran al frente. Bonificación de poder, bonificación de estrategia, otorga 200 puntos de furia inicial al entrar en batalla. Bien, una buena habilidad inicial tiene. Esta viene a ser la segunda habilidad, que está medio entreverada. Y, ¿cómo es que se llama? Bueno, el nombre no quedó. Pero bueno, es una habilidad que hay ahí. Habilidad característica. Aumenta la furia de tu tropa por segundo. Bonificación de poder. Bonificación de estrategia. Cuando tu comandante usa habilidades de ataque activa o secundarias características. Aumenta su porcentaje de furia en un extra. Bonificación de poder. Bonificación de estrategia. Este efecto se puede activar hasta una vez cada 30. Esto debe ser 3 segundos. Debe estar mal colocado. Cuando está activado, aumenta el daño de tu comandante en, no sé qué será, si es 96 por segundo o 6 por segundo o tanto por ciento por segundo. Hay que ver eso. Porque a veces traduce mal. Bien, luego tenemos esta otra, que está mejor. Siempre va a depender de eso, de la calidad. Bien, habilidad es legendaria, ataque de punto débil. Después de lanzar un ataque normal, inflige daño poderoso a la tropa enemiga, tasa de daño 74.74%, bonificación de poder, y aumenta el daño del héroe en un 6.06%, bonificación de poder durante 3 segundos. Bien, luego está otra habilidad, rugido de victoria. Creo que esa habilidad está por ahí, habría que ver bien cuál es.
Posibilidad de activación 20%. Después de lanzar un ataque normal, inflige daño de poder a la tropa enemiga. Tasa de daño 107.28%. Bonificación de poder y aumenta la furia de tu tropa en 7.17%. Hay que ver eso qué significa, pero bueno. Con la filtración más o menos se van viendo algunas cosas. Esta se llama persecución táctica. Después de lanzar un ataque normal, inflige daño de poder, tasa de daño 36.36%. Bonificación de poder y daño de estrategia. La tasa es 36.36%. Bonificación de estrategia a la tasa enemiga, a la tropa enemiga. Bien, habría que ver eso bien qué significa. Acá tenemos esta, que creo que se repite. Huelga enfurada. Bien, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, tasa de daño 41.72%, bonificación de estrategia, aumenta la furia en 4.46, creo que traduce medio mal ahí esa parte, pero bueno, más o menos para que tengan una idea. Y acá ya tenemos a los 3 héroes que les decía que iba a estar filtrando. Carlomagno, Hatshepsut y Saladino. Bien, son los héroes que tenemos en este momento para filtrar en lo que es Age of Empires Mobile. Espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pronto. Héroes y habilidades filtradas que la hemos podido conseguir. Ni bien consigamos a Alejandro Magno, también lo estaremos trayendo. Por ahora no lo tengo en vista, no lo he podido conseguir por ningún lado. Así que, bueno, espero que les sirva este video, que les guste. Más o menos saben algunos héroes que se están viniendo para ver con esas habilidades que quizás no son muy, pero ya ir viendo que, por ejemplo, en el caso de Carlomagno vas a poder tener otro héroe adicional de espadachines y arqueros. En el caso de esta es solamente de arqueros, bien como ven allí. Y en el caso de Saladino es arqueros y caballería, si no me equivoco. Sí, caballería y arqueros. Bien, son 3 héroes prácticamente que van a estar potenciando, sobre todo, me imagino que a los arqueros. Así que habrá que ver. Más pay to win todavía. Pero quién sabe, no sé, veremos. Todavía no sabemos cómo se obtienen y eso. Bien, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video de DK-Gamers. En esta oportunidad filtrando un par de héroes que están llegando. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Nos estamos viendo.